Buenos días, hermanos. En esta ocasión, en la escuela dominical, vamos a ver la lección titulada La unidad en la iglesia, que se encuentra en Filipenses 3, del 15 al 21. Pero antes de abordar este pasaje, hemos de recordar, como lo hemos visto en las lecturas bíblicas que se hicieron durante la semana, que el pueblo de Israel a lo largo de su historia había vivido muchas situaciones conflictivas. Sin embargo, Dios había dado la solución a cada una de ellas, de tal manera que el pueblo se había reunido como uno solo y había dado solución a todo lo que se había presentado. Desde la marcha del pueblo de Israel en el desierto hasta ya su formación como el pueblo dirigido por el rey David y muchas otras más. Y esto nos sirve de antecedente para ver que así como el pueblo de Israel había tenido unidad a lo largo de su historia, la iglesia también la debe de tener. De tal manera que esta es la invitación que nos hace el apóstol San Pablo en este pasaje de Filipenses. Y nos dice que Dios ha llamado a su iglesia. En el versículo 15 nos dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. No quiere decir precisamente que ya en nosotros no haya falta alguna, sino que Dios, que nos ha llamado, nos dice que debemos ser como Él. Nos hace una invitación a que cada día nos esforcemos para alcanzar esa perfección. Y nos dice también que esto mismo debemos de sentir todos los que hemos sido llamados por Dios. Pero también que si nosotros sentimos otra cosa, Dios nos revelará lo que realmente debe ser conforme a su voluntad, nuestro sentir y nuestra forma de actuar también. Y debemos esforzarnos en alcanzar la más perfecta unidad entre nosotros, pues la iglesia de Cristo así lo demanda, puesto que Cristo es perfecto en sí mismo, no haciendo distinción alguna entre nosotros. Muchas veces se hacen estas distinciones dentro de la iglesia, pero recordemos que ante los ojos de Dios todos somos iguales y Dios quiere que todos en la misma condición de esforzarnos alcancemos la estatura del varón perfecto. Y esta lección la dividimos en 3 partes. La primera parte nos dice qué es lo que pide de nosotros y qué es lo que nosotros debemos hacer. La segunda nos habla acerca de un problema que se presenta muchas veces en nuestra iglesia. Y la tercera es un mensaje de ánimo con el cual el apóstol Pablo nos hace que nosotros nos esforcemos para cumplir lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Y nuestra enseñanza en esta ocasión debe ser que la unidad de la iglesia debe de buscarse siempre, porque este es un distintivo de la fe cristiana y de esta manera nosotros como creyentes en Cristo debemos siempre procurarla, porque también recuerden ustedes que la iglesia al estar aquí en la tierra debe de ser ejemplo para los demás también. Y nos habla en primer lugar el apóstol San Pablo que la unidad es un resultado de la madurez espiritual y en la fe también. En esta primera parte nos dice que debe de manifestarse en un mismo sentir. San Pablo en esta ocasión llama a los hermanos de Filipos a ser maduros y les dice que así como el apóstol San Pablo lo es, ellos también deben de serlo. Y no porque el apóstol San Pablo fuera en su totalidad perfecto, sino que él buscaba el esforzarse para lograr lo que Dios pedía de él. Y si el apóstol San Pablo lograba hacer esto, quería decir que los hermanos también podían lograrlo. De esta manera, tanto los hermanos de Filipos como el apóstol San Pablo podían cada vez más llegar a la perfección que Dios pide. Pero también está llamando a ser unidos para que todos tuvieran el mismo propósito.
Esto nosotros sabemos que es uno de los principales objetivos de la Iglesia. No busca cada quien su beneficio, sino todo ha sido conforme a como Dios lo está pidiendo. Entonces el apóstol San Pablo nos dice que el deseo de la Iglesia debe de ser marchar adelante con Cristo y que vivamos una vida nueva de acuerdo a como Dios lo quiere. Y esto también debemos considerar que así como el apóstol Pablo era ejemplo para los filipenses, ahora los filipenses tenían que ser ejemplo para los demás. Y no solamente ellos, sino también nosotros en nuestra actualidad. Y nos llama a que nosotros debemos imitar todo aquello que es agradable delante de Dios, para que también de esta manera los que no son creyentes vean el testimonio y de esta manera ellos sepan que Dios es un Dios que aunque nosotros tenemos nuestras imperfecciones, Él ve que tenemos el esfuerzo en serle agradables delante de Él. Pero también nosotros podemos ver en esta segunda parte que había enemigos dentro de la iglesia. No hacía mucho tiempo que se había formado la iglesia y desde que se había formado había ya dentro de ella algunas personas que no buscaban la gloria para Dios, sino la gloria para ellos mismos. Estos son los enemigos de la iglesia y no solamente habían existido en los inicios de la iglesia primitiva, sino también a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Y nosotros sabemos muchos pasajes en los cuales se nos relata estas dificultades dentro del pueblo. Pero también en esta ocasión, en la iglesia estaban estas personas que eran de tropiezo. Y estos enemigos lo que buscaban era romper la unidad precisamente, que era lo que buscaba la iglesia. Y nos dice la Biblia que son llamados falsos maestros, enemigos de Dios y de la cruz de Cristo. También son llamados mercaderes falsos de la palabra. Y se les daba este nombre porque lo que únicamente querían ellos era tener un beneficio y muchas veces era económico, de tal manera que el evangelio para ellos solamente era un negocio. Nos dice más adelante cuáles eran las características de estas personas para que la iglesia, identificándolos, se mantuviera alejados de ellos. Nos dice que su Dios era el vientre. Esto quiere decir que buscaban ellos la satisfacción de sus deseos físicos y también ellos eran glotones. La segunda característica era que su gloria es en su confusión. Y muchas veces nosotros en la actualidad logramos ver esto en la iglesia. Hay quienes se llaman líderes y lo único que buscan es el reconocimiento de las personas, el hacerse famosos o un beneficio personal. Y en tercera nos dicen que ellos sienten lo terreno, que todos los beneficios que querían obtener era para el beneficio aquí en la tierra. Y sin embargo nosotros vemos en la siguiente parte que la Biblia nos dice que todos ellos están destinados a perdición, que aunque buscan la fama y los beneficios terrenales, más adelante Dios dará el pago a cada uno de ellos. Y finalmente el apóstol San Pablo nos hace un llamado a mantenernos unidos en la esperanza de la fe, en los últimos versículos de este pasaje. Y primero nos dice que recordemos que Dios fue a preparar una morada celestial para nosotros. Habíamos visto que para muchas otras personas lo terrenal es lo más importante. Sin embargo, nosotros debemos pensar más allá. Y esto se lo menciona a los filipenses porque Filipos era una colonia romana y sus habitantes eran considerados ciudadanos romanos. Recordemos que aquel que fuera ciudadano romano tenía muchos beneficios. Sin embargo, el apóstol San Pablo nos dice que no consideremos los beneficios de una ciudadanía terrenal, sino de la ciudadanía celestial. Por eso nos dice
que aquellos a quienes Dios nos ha justificado y nos ha llamado a ser sus hijos, debemos tener presente que Dios ha ido a preparar un lugar para vivir con Él. Y también debemos de tener presente que el regreso de Cristo es inminente, de tal manera que nosotros, sabiendo esto y aún viendo las señales de que el tiempo cada vez se acerca más, nosotros debemos permanecer fieles para que cuando sea el tiempo que Dios ha determinado venir por su iglesia, Él nos lleve. Y por lo mismo nos habla acerca de la transformación de nuestro cuerpo, porque no podemos llegar con nuestro Señor, con este cuerpo mortal, corruptible, sino que Dios nos dará un cuerpo glorificado para ser vestido de incorrupción y de inmortalidad. Y la enseñanza en esta ocasión es que nosotros debemos permanecer fieles en la iglesia, ser unidos todos del mismo sentir, no buscando intereses particulares, sino que todo sea para la gloria de Dios, sirvamos delante de Dios con nuestros talentos que Él nos ha dado, que seamos de buen testimonio también para aquellos que viven alrededor de nosotros. Y que si en algún momento nuestra unidad se viera amenazada por falsos maestros, por falsas enseñanzas, los apartemos de nosotros, sabiendo que al mantenernos fieles, Dios nos dará nuestra recompensa al final de los tiempos y que Él nos llevará para que nosotros podamos vivir con Él por la eternidad. Que el Señor esté con nosotros.